Que somos insoportables, mamones. A mí me ha funcionado mucho ser yo. No nos creemos, somos. Ahora que somos campeones del mundo, me quieren deportar de este país para siempre. Alejo Bertín Cardoso, actor argentino feliz en México. Hoy nos cuenta de sus choques culturales y las diferencias entre Argentina y México. Siento que me estancaba un poco profesionalmente. La identidad en Argentina es un tema muy presente. No bailamos un tango en nuestra vida. Mira, aprendes historia aquí también viendo este podcast, ¿eh? Como que todo es peligroso. Basta, tú no puedes opinar porque vives afuera. De hecho, nos están observando en este momento. Ay, ya no me dejan hacer mi humor. Ay, se compran colchones, no sé si se escucha esto, es hermoso. Sí. Alejo, ¿qué es lo que encuentras en Argentina, pero que es como importado desde México? Para mí, o sea, algo que somos fanatiquísimos, no solo en Argentina, sino que me parece que en toda Latinoamérica, es el Chavo del Ocho. ¿Y eso? Que a mí me da mucha risa porque mis amigos y amigas de aquí de México en general lo odian. Es como algo que yo les digo, aparte yo a propósito para joder, les digo como, es el mejor humorista mexicano, Chespirito. Me quieren destruir a patadas en la cabeza, pero en Argentina lo amamos. Okay. No sé si las generaciones de ahora, yo soy una persona muy mayor, tengo 75 años, y como que mi generación por lo menos, el Chavo y los Simpsons son dos cosas que se pasan, por ejemplo, en un canal bastante conocido allá que se llama Telefe. Ajá. Al mediodía, los sábados y los domingos, había maratones del Chavo y de los Simpsons. Órale. Por ejemplo, la torta de jamón mexicana la conocimos por el Chavo del Ocho. Ok, ¿y el doblaje es como mexicano o...? Mexicano. No, okay, sería muy divertido. Che, el Chavo dice, che, pelotudo, dame una torta de jamón. No, es el original. Okay. Es el original. Es aguas frescas. El concepto de pagar la renta. Nosotros no decimos renta, decimos alquiler. Alquiler. Entonces, todos esos conceptos los conocimos por el Chavo. Ok. Lo amamos. Qué padre. ¿Y cuántas veces ustedes ganaron el mundial ya? 3. ¿3 veces? No, pará. Sí, 3. ¿Sí, 3? Sí, soy el peor argentino porque no soy futbolero. O sea, en los mundiales sí, yo te actúo el fanático, hago todo lo que hay que hacer, pero no soy de seguir fútbol. O sea, no logro comprender la pasión del fútbol. Por ejemplo, en Alemania, ustedes son muy reconocidos. Las barras argentinas, o sea, de cada fanático alemán es una vez en la vida ir a Argentina y ver, no sé, el River contra Claro. Bocas. Sí, es que es un folclore. Argentina ama el fútbol. O sea, hay dos cosas que amamos. El Chavo del Ocho y el fútbol. No, mentira. No, pero el fútbol es algo que es como se respira. Mis amigos de Santa Fe, yo soy de una ciudad que se llama Santa Fe, los dos equipos son Colón y Unión. Ok. Y son como, se juntan a ver Colón, van a la cancha todos juntos, se amargan si Colón perdió el domingo. A mí me chupa 3 huevos si Colón perdió el domingo, el otro día estoy perfecto. Pero sí, hay como un fanatismo muy grande por el fútbol. Órale. ¿Cuál es la bebida favorita de los argentinos? No sé si atreverme a decir que es la bebida favorita de los argentinos, pero el Fernet con coca. El Fernet en realidad es una bebida italiana. Sí. Nosotros tenemos mucho de italianos porque en la época de las guerras, claro, hubo mucha inmigración, tanto italiana como española. Sí. No sé si viene de ahí, pero podemos inventar como que viene de ahí. El Fernet con coca se hizo muy popular. Ok. Se puede armar de distintas maneras. Lo puedes tomar en tu casa, con un vaso común. O si no, está lo que se llama el viajero. ¿Y ese cuál es? Es cuando sales, o sea, te vas de fiesta, te llevas tu Fernet. Entonces eso se prepara. Mira, si lo tuviéramos acá lo hacemos. Se prepara como Lali Espósito, que lo hizo en un programa de España. Yo quiero ser la Lali Espósito de este programa. Entonces quiero preparar el viajero, pero no se puede. Le agarras una botella de plástico, ajá, como una botella de Coca-Cola, la cortas por la mitad, la cortas, la quemas el borde para que no te corte los labios, digo, el plástico cortado. Entonces lo quemas y ahí armas la bebida. Pones mucho hielo. En realidad el Fernet se supone que se prepara 70-30. O sea, 30% de Fernet y 70% de coca. Ah, pero los TikToks que he visto era al revés, creo que 70... En realidad... No, 70 de Fernet es mucho. No, 70 de Fernet es mucho, te mueres de una intoxicación. No, pero en general yo creo que se arma más 60-40. Okay. 60-40 me parece que es mejor. Entonces le pones 40 de Fernet, primero mucho hielo, luego la Coca-Cola. Y para mí, detalle fundamental que no puede faltar, que no todo el mundo lo hace, el chorrito de Fernet final. Ok. O sea, es
Fernet, 40%, 60% de coca y luego un chorrito de Fernet. Claro, una caricia. Órale. Eso es como muy popular. Se estila mucho en una provincia que se llama Córdoba, que es hermosa, pero se toma en todo el país. Ya. Es como muy característico de Córdoba, el Fernet y el cuarteto, que es una música. Es que su gastronomía es bien padre porque también hay mucha fusión, ¿no? Sí, Hace muchísimo. poco me enteré y de ahí lo empecé a amar, que ustedes también son los super maestros de la pizza. Sí, nosotros decimos que somos los supermaestros de todo. No sé si somos tan supermaestros de todo, pero bueno, vamos a decir que sí. La pizza argentina es muy rica, me encanta. Hay dos tipos de pizza, que es como la pizza al molde, que es un poquito más alta, Sí. o la pizza a la piedra, que es como más finita. Con chimichurri. Así que depende si te gusta gruesa o finita, tú eliges la que te quieres comer. Bueno, chicos, me pasa esto. Ya todo mexicano. Sí, interno. total. Sí, es muy rica la pizza argentina. Oh. Se extraña la pizza argentina. Hay lugares acá en México que hacen pizza argentina. Choripán también me gusta. Choripán, claro. Bueno, eso se va, en Buenos Aires esto, se va mucho a lo que es la costanera. Ajá. Y están los carribar, los carritos, que hacen choripán, morcipán, bondiolitas, con chimichurri, con salsa criolla. Está bueno. Es que ustedes comen bien. Sí, comemos bastante bien, la verdad que sí. En todo sentido. Oye, ¿y cuál es la percepción allá de México que tienen en Argentina? Yo creo que buena, hay muchos argentinos y argentinas se vienen para México. Es como un destino bastante elegido. Ya. Yo, por ejemplo, que soy actor, me parece que el mercado aquí en México, el mercado artístico, digamos, está muy bueno. El argentino también, pero acá siento como que hay como una cosa más grande en cuanto a producciones. Está muy cerca de Estados Unidos también, entonces eso hace que se venga a filmar mucho. Después está la percepción de lo peligroso y todo eso, que la verdad que yo viviendo en los dos lugares no noto mucha diferencia, digo. Entre Buenos Aires Entre y Ciudad de Argentina y México. México, digo, sí, está bien. O sea, hay temas que por ahí son distintos en un país que en el otro, pero no siento, o por lo menos no percibo en mi día a día que México sea más peligroso Ok. que Argentina. Me parece que... Yo siempre también tengo la teoría de que cuando viajas a todos los lugares donde vas te dicen como, cuidado que es muy peligroso. Me pasó en Colombia, por ejemplo. Estaba viajando por Colombia, entonces, por ejemplo, yo estaba en Cali, me iba para Medellín. Entonces los de Cali me decían, cuidado con Medellín, que es muy peligroso. Después me iba de Medellín a Bogotá. Entonces los de Medellín me decían, cuidado con Bogotá, que es muy peligroso. ¿Cómo que todo es peligroso? Basta. O sea, déjenme viajar en paz. Así que nada, yo tengo la teoría de que si te tiene que pasar algo, te va a pasar. Claro. En cualquier lugar. Sí, así me decían cuando yo antes viví en Guadalajara, Ujú. ya luego me mudé a Ciudad de México, y ya mis compas de Guadalajara dicen, no manches, Ciudad de México, güey, aguas con las carteras, Claro. ¿no? Así Qué dicen. rica la birria de Guadalajara. Es buena, Oh, sí, en las 9 esquinas. sí, ándale, sabes, cerca Sí, sé del, todo. del centro, y bueno, en general, es muy buena comida en La Guadalajara. jericaya. Sí, El también. postre, uff. Hay un Que chingo se de enojan cosas. cuando les dices que es un flan. No es un flan. Jericaya. Tejuino, ahí también está buenísimo. Tejuino probé. Sí, probé. No me encantó, la verdad. No. Perdón, pero... Perdón bien. a Don Tejuino, pero no. Oye, ¿qué sientes, qué percepción en general tienen los mexicanos de los argentinos? Que somos insoportables, mamones, que nos creemos los más lindos del mundo, los mejores. Y bueno, no nos creemos, somos. No es cierto, no es cierto. Sí, hay como esa percepción, es verdad, es verdad. Yo siempre digo, entiendo un poco la percepción, es verdad que hay como una imagen del argentino mamón. Yo lo que siento es que, habiendo viajado porque me gusta viajar, conocer lugares y qué sé yo, reconozco que a veces somos medios infumables cuando viajamos, o sea, como en Ok. otros lugares. Ya. Yo te aseguro y les aseguro a todos y a todas ustedes que si van a Argentina, van a amar a los argentinos. O Ya. sea, los van a tratar y las van a tratar genial. Siento que sí somos muy cálidos con la gente de afuera, con los extranjeros y las extranjeras, que tenemos como esa cosa de recibir bien, nos gusta que vaya gente de afuera, pero es cierto que a lo mejor la percepción general del argentino o la argentina en otro lugar no es tan positiva. Ya. Pero yo siento como, por ejemplo, en México es como, pues son palabras muy fuertes, pero entre amor y odio un poco, ¿no? Sí, sí, obvio. O sea, sí les tenemos- tienen cariño a Sí. veces. A mí siempre me dicen, sos el único argentino que me cae bien.
No sé si me están mintiendo vilmente, es lo más probable, pero bueno, sí. ¿Pero a ti te dicen eso? A mí me dicen eso. A la madre. Sí, me dicen, sos el único argentino que me cae bien. Digo, bueno, ya sé que soy genial, pero tampoco para que critiques a todos mis compatriotas. ¿Cómo describirías tú vivir en Argentina? Bueno, hoy en día, pues ya chance que llevas aquí un tiempito, pero lo que te llega de tus compas, de allá, ahora sobre todo también lo que hizo ruido, no solo en México, otras partes de Latinoamérica, sino llegó por todo el mundo el nuevo presidente. Ah, nos vamos a meter con ese tema. Bueno, es que no quiero ¿Quieres? hablar tanto de política, Claro. pero, o sea, de que sí llama la atención el tipo. Sí. La neta que sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Ok. Ok. No, mentira. Sí, llama la atención en todo sentido. Digamos, te puede llamar la atención. Hay gente que le parece una maravilla. Hay otra gente que no, que no está de acuerdo con sus formas o con su pensamiento, con su ideología. Pero sí, no podemos negar que es un personaje muy pintoresco. El problema es que un personaje pintoresco en un entorno o en una realidad socioeconómico, sociopolítica, no deja de ser una anécdota y algo gracioso. No es el caso de Argentina, porque la realidad está complicado, a veces es difícil. También a veces te dicen, tú no puedes opinar porque vives afuera. No tiene nada que ver. No, o sea, eso es una falacia, obviamente, Sí, que sí. puedes opinar. Me parece que uno no deja de amar el lugar Claro. de donde es. Yo no vivo afuera porque no me gusta Argentina. Vivo afuera simplemente porque me gusta viajar, me divierte, me gusta conocer otras culturas. Soy actor, me nutre mucho recorrer otros lugares, vivir otros lugares, conocer el mercado o el ambiente artístico, digamos, de otros lugares. Yo también que hago humor, conocer como el humor, la idiosincrasia de cada lugar me divierte mucho, pero yo vuelvo y volvería a Argentina una y mil veces y me encantaría vivir en Argentina también. Ya. No es algo que descarto regresar. Pero lo que tú me preguntabas, esto de vivir, y depende. Yo siento que cuando voy la paso muy bien, me gusta mucho. Siento que la última vez que fui, por ejemplo, que esperaba encontrar como un clima muy pesado, no fue así. Pero sí reconozco que mucha gente que está allá me dice que se quiere ir. Ya. Eso es cierto. A mí me parece hermoso. Yo no sé si soy objetivo. Ya. Y es raro, pues yo me fui. Ya. Pero repito, no me fui porque no me gusta mi país. Me fui por una cuestión de experiencias. Ok. Pero para mí Argentina es hermoso. Y sí es cierto que estamos un poco en crisis constante. En un momento se decía que Argentina era un país de oportunidades. Ajá. Bueno, crisis significa oportunidad. También. O sea que sigue siendo un país de oportunidades, pero bueno, tal vez no en el mejor sentido esta vez. Estamos acostumbrados y acostumbradas, me parece también, a esto de... Hay como ciclos políticos que se repiten en general. Gobiernos un poco más con conciencia social o con pensamientos de equidad o de justicia social o lo que sea. Ese fue antes, ¿no? Sí, lo que pasa también que a la vez... Es que a mí me quedó grabado eso de la motosierra, ¿no? Llega Sí, el claro. loquito de la motosierra y Sí, dice sí, que sí. hay que cortar. Es un tema complicado porque yo, por ejemplo, la verdad es que con la ideología de Milei no estoy de acuerdo. Claro. Pero haciendo un análisis sociopolítico, bueno, ¿quién era? Entiendo un poco lo que pasó. La gente estaba un poco harta, Claro. la situación no estaba bien. Los últimos gobiernos, tal vez con una ideología más popular, con la cual yo estoy de acuerdo, no hicieron las cosas bien tampoco. Entonces había como un hartazgo social muy grande que hizo que un personaje que era un personaje de la tele, digamos, o sea, era un economista. Antes estaba en la tele. Es un economista, pero que se hizo muy famoso como mediático, digamos. Ok. Sí, estaba O sea, en la tele. antes lo tenían como expertos en su ronda Sí, de sí, plática. y siempre tuvo esta personalidad ante una situación un poco como de hartazgo y de desazón, si querés. Eso hace que a veces como que esté todo dado para que surjan ese tipo de personajes, que en general son de derecha, como puede ser Trump, como pueden ser otros presidentes que también ha pasado mucho en Latinoamérica, en América, en Europa, en todos lados. Que bueno, expresan un poco ese hartazgo y ese odio que hay en general y pasa esto, llegan. Digo, más allá de estar de acuerdo o no, puedo entender el fenómeno. Digo. Ándale. Es que pasa muchas veces en muchos países, como ya comentaste, ¿no? Con Trump. En Alemania pasa algo
poco, bueno, es muy difícil, ¿no? De crear analogías entre los dos países, pero es algo parecido en el sentido de que mucha gente está harto de ciertas cosas, de que ciertas cosas, ciclos que se repiten. Y ya llega alguien que, no sé, güey, se puede como vender bien frente a la cámara, es bueno en TikTok. Sí, Porque si total. la neta, güey, hay Las políticos redes en hoy Alemania que pues, son muy populistas, güey, pero obviamente el populismo en TikTok, ¡pum!, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Pega claro. muy cabrón. Entonces, de repente tienen mucho poder esos como personajes. Va a ser interesante. Sí, las redes hoy son como fundamentales en todo sentido. Creo que sí generan... Los medios tradicionales creo que cada día se quedan un poco más atrás. Me parece que hoy el tema de las redes sociales en todo, ¿eh? Para mí, yo también haciendo humor no sé, tal vez vas a un casting y es importante cuántos seguidores tienes. Que yo digo, ¿qué importa? O sea, ¿qué tiene que Sí. ver con lo que yo pueda hacer acá? Ajá. ¿Cuántos seguidores tenga? Pero bueno, hoy todo eso importa. Y sí, hasta carreras políticas se hacen en Sí, redes. sí. No, sí, en qué mundo loco vivimos hoy en día, ¿no? Ay, se puso muy triste esto. Ay, sí, no, mejor hablamos. Tráeme un Empezamos fernet. bien, güey. Tráeme un tequila, algo. Porque... Empezamos bien hablando de Ay, choripán y ay, fernet. terminamos de repente- abajo, llorando, deprimidos. Buah. Oye, ¿cómo sientes o qué puntos en común sientes entre la cultura mexicana y la argentina? Y donde dices, no, ahí hay mucha diferencia. Yo creo que Latinoamérica tiene como algo de hermandad en cuanto a culturas, más allá de que obviamente hay muchas diferencias, pero, pero me parece que hay algo de unidad, digamos. Yo estuve en Perú, estuve en Colombia, aquí en México. Hay como algo de una cosa que está medio como en el aire, como que nos entendemos a veces sin hablar. Después, sí, obvio que hay cambios culturales, tal vez algunas sociedades como más, no sé si llamar más religiosas, pero sí siento, por ejemplo, que en México hay una cosa fuerte religiosa. ¿Es más religioso Sí, que me parece Argentina? que sí. Ok. Como que en Argentina hay un poco más como de, no sé si llamarlo mente abierta. Es como que se rompieron con algunos parámetros, pero siento que en México todavía hay algunas cosas como de machismo también, como bastante inserto en la sociedad. También de a poco se va rompiendo. Siento que también en los ambientes en los que yo me muevo, que tiene más que ver con lo teatral y ese tipo de cosas, no está tan notorio, pero está. Y después hay cosas, por ejemplo, de México culturales que a mí me encantan, como todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos y este concepto que tienen sobre celebrar la muerte y, y las ofrendas para sus seres que partieron, que en Argentina eso no está. Y me parece súper interesante. Todo esto del Mictlán del camino, de llevarle ofrendas para que lleguen a tal lugar, y sus guías espirituales y todo eso, y todo lo que es la ceremonia de Día de Muertos me parece como súper interesante, me encanta. ¿Y en Argentina tienen alguna festividad que sea muy como característica para ustedes que otros no tienen? No se me ocurre así festividad, festejamos obviamente los días patrios. Después hay como, no sé por qué se me ocurre el Cosquín, que Cosquín es como una celebración. Ajá. Empezó como folclore, Ok. que es como la música típica argentina. Era como un festival de música muy grande, donde se bailaba y se cantaba ese tipo de músicas. Y después no se transformó en realidad, sigue el Cosquín original. Y después está el Cosquín Rock, Ok. que son como bandas de rock, que es como un gran festival, como un Lollapalooza, pero Órale. autóctono. Qué padre. Sí, está bueno, está bueno. Pero no tiene que ver con lo que me preguntaste. En realidad me estoy yendo por la tangente porque así vivo, pero sí, porque no se compara el Día de Muertos ni ese tipo de celebración. Pero se me vino a la cabeza el Cosquín y el Cosquín Rock. No sé por qué. Porque me llama la atención. Dices el folclore, Sí, ¿así se llama? Folclore, Ok. sí. Es Ok. como la música. En realidad el folclore... ¿Cómo es? Más o En menos. realidad el folclore no es solo la música. El Sí, folclore claro. de cada sociedad son Pues como características culturales Ándale. que cargan, digamos, a lo largo del tiempo y que los representan o nos representan de alguna manera. Se habla como de las músicas como la chacarera, la samba, todo ese tipo de ¿La cosas. samba es de Argentina? Y no es la misma samba que te estás imaginando. Ok, porque yo a mí sí. o sea, Sí, no, es- samba. Sí, no, claro. No es la misma samba, el tango obviamente, pero eso claro. no es música folclórica, digamos. El malambo, Eso nunca lo he escuchado. bueno,
Lo digo de nuevo para que lo escuches. A ver. Malambo. Malambo, ok. ¿Qué te suena? ¿Qué te imaginas? Malambo. A ver, ¿cómo sería el malambo? Pues Malambo por el nombre en sí siento que tiene una etimología más como pues algo indígena o no Ok. sé qué como no sabría yo decirte de qué palabra viene pues, ¿no? Bien. O sea, Etimológicamente. O sea, vos ándale, te fuiste a hacer ándale. un análisis etimológico. Exactamente. Bien. Me Me gusta este juego. Le voy a empezar a decir palabras. Ajá. Y Pero que ahora me diga dime- qué se le ocurre. De pronto conducía yo. Ahora dime, No. de como qué instrumentos tiene. No tengo la más puta idea, la verdad. No, en general las músicas tienen como instrumentos el bombo, Ándale. guitarra, por supuesto. Después hay instrumentos como la baguala, instrumentos de viento, flautas. Qué loco que no haya venido ningún argentino a No, este eres el podcast. primero, Soy el sí. primero. Sí. Yo no puedo creer. Sí. Con la cantidad de argentinos y argentinas que hay acá. Sí, hay muchos, Y ¿verdad? con lo geniales que somos, aparte. No podía evitarlo. Era como algo que se amaba. Está se bien, amaba. es que ustedes sí lo traen dentro de eso de... ¿No? Yo diría que sí son un poco mamones, pero simpáticos. Y ahora que somos campeones del mundo. Ándale. ¡Qué pesados todo A el la tiempo madre, con que güey. somos campeones del mundo! Pero bueno, somos. Pero la verdad sí se lo merecieron. Sí, claro. Yo lo vi Ahora se con hacía el Argentina. futbolero. Había dicho que no le Sí. gustaba mucho el fútbol, pero ahora se hacía el futbolero. No, sí se lo merecieron. Y me dio mucho gusto ver a Messi así. Es cierto que Messi dicen que pertenece al espectro autista. Y he visto muchos videos donde está nomás así como actuando como si lo fuera un poquito. Me parece re simpático. La güey. verdad que no Muy sé. O sea, calladito. sí sé esto que se dice, pero no sé si es así o no. Ya. La verdad que no. Igual ya se hizo un mame, ¿no? De que Sí, sí, alguien sí. lo soltó y ya todos como Sí, sacan. se dijo mucho. Sí es cierto que tuvo problemas de crecimiento, que de hecho creo que en el Barcelona lo ayudaron mucho a su tratamiento y todo ese tipo de cosas. Pero lo del espectro autista, la verdad que no Ya. lo sé. Bueno, chance que... Te cagué porque vos pensabas No que yo te iba a pasa dar una nada. respuesta como No, hermosa. es que y no. también yo lo vi en unos TikToks y, Sí. y de cosas... Me encanta porque hoy todo vemos en TikTok. O sea, TikTok, y damos y por... Instagram. Lo dijo TikTok, es verdad. Sí, bueno, la vida. Tú estás en TikTok e Instagram, ¿no? Sí, le doy más bola a Instagram, me divierte Ya. más la plataforma de Instagram, pero también publico en TikTok, sí. Y yo siento a veces TikTok puede ser un poco tóxico. O sea, el Sí. más hate que he recibido es en TikTok. A mí no me huevo, divierte. güey. Yo creo que hay una moda, que no sé si se seguirá, supongo que sí. En TikTok se hace mucho esto de agarrás un video de alguien y le respondés hablando a la cámara y como enojándote con esa persona, entonces la otra persona te responde a ti enojándose y hacen como una discusión en TikTok Ajá. y con eso se hacen virales. A mí eso no me divierte, pero no me divierte porque yo uso las redes sociales, valga la redundancia, para divertirme. Claro. Jamás me prendería en eso de la polémica y contestarle a alguien. Si me tiran hate, les mando un besito y Sí. que se queden ahí. Así hay que hacerlo, creo. Uno a veces se engancha, ¿no? O sea, lees algo, güey, y Sí, dices, a ver, te voy a partir tu pinche... Así. sí. Yo en eso me pasa que, por ejemplo, si leo algo que me da mucha bronca, directamente lo bloqueo, la bloqueo Ya. y ya. Es lo mejor. Sí, sí, porque si no es como que siento que le haces el juego a esa persona. Claro. Me parece mucho mejor no darle entidad. Ajá. Porque además es alguien que no conoces. Pues sí. Es como si ya me tiene que empezar a afectar opiniones o insultos o lo que sea de alguien que no conozco, ya me parece mucho. Ya. O sea, si me lo dice un amigo o una amiga, bueno, se terminará la amistad. Pero, no, es cierto. Pero alguien que no conozco, como, no, ya demasiado. ¿Y cuánto tiempo llevas acá en México? En México estoy ya casi para 8 años. Órale. Estuve 4 años viviendo en Ciudad de México. Ajá. Luego me fui 3 años a hacerme el hippie a Playa del Carmen. Viví ¡Hala! 3 años en la playa. ¿Y qué tal esa experiencia? Y yo amo. Soy Sí. fan de la playa, me encanta el mar, el sol, odio usar ropa, odio tener que vestirme. Entonces, mira, yo a la playa, un shortcito de baño. shorts. O sea, shorts sí te pones. Sí, A veces. porque no sé si quieren verme por la calle, que me parece un montón. Yo no tendría ningún problema. Y vivía a 3 calles del mar, Ah, qué padre. pero claro, a la vez, lo que tiene la playa, o lo que me pasaba a mí con Playa del Carmen, es que estaba enamorado del lugar, pero siento que me estancaba un poco profesionalmente, digamos. O sea, Ya. no hay tanta movida artística. Di clases en un momento,
pero siento que la gente está más interesada, como obviamente en la playa Ajá. y tal vez en la fiesta, Sí. que en ponerse a hacer una clase de teatro. Y es más efímero también, ¿no? Porque siempre Muy lo tienes, efímero. tienes gente como Muy que llega culeás y como- a las 2 semanas esa chica se Ándale, fue. Sí, sí, sí. ándale. Mucha gente que va y viene. Ya. Sí, es muy divertida la noche, por ejemplo, es muy divertida y se acuerda de cosas. Pero sí, hay como mucho vínculo pasajero, digamos. Ujú. No solamente de sexo, sino amistades Sí. que están un rato y luego se van. Pero está buenísimo, a mí me gusta mucho. Me regresé a la ciudad ahorita, hace meses, también por trabajo, digamos. Ujú. Me hicieron una propuesta que me pareció que estaba buena y por eso regresé a la ciudad. Y en todo ese tiempo, ¿cuáles dirías tú han sido los choques culturales más fuertes que has tenido acá? El picante. Ah, Lo odio. ¿neta? Y ahí ¿No me, como- me expulsan de México para siempre. Sí, no me puedo adaptar. Perdón, lo intento, pero no. No me gusta comer picante. Aquí te dicen, si no pica, no sabe. Ajá. Para mí es al revés. O sea, si pica, solo sabe a picante. Ay, me están odiando en este momento, me están odiando, me quieren deportar de este país para siempre. Porque aparte que dije que el Chavo del 8 estaba buenísimo, que lo odian la mayoría, y ahora digo que el picante es una mierda, me van a sacar de México, pero a balas, a balazos. Por ahí en un momento estaba saliendo con una chica de México. Sí me he llegado a encontrar poniéndole un poquito de salsa verde a las comidas. Ok. Yo solo, o sea, cocinando para mí, pero muy poquito. Porque no es que no me gusta la sensación del picante. No me gusta que sea, porque aparte tú viste cómo se llaman las botanas acá, tipo fuego intenso, infierno destructivo. Como no es necesario ponerle esos nombres. O sea, yo veo una cosa, que chetos, infierno de muerte. No me dan ganas de comprarlo. O sea, como no necesito. ¿Por qué comería algo que se llame tu boca va a morir? No. Muchos dicen eso de que, no, es que si le pongo un chingo de picante, pues ya no sabe a nada, solo a picante. Sí, Sin a embargo, mí me pasa eso. eso solo dice la gente que no ha comido suficiente picante. Cuando te acostumbras, ya luego, como siento que sí sabes también lo demás, pero todavía tiene ese toquecito de picante. Claro, hay que ver a qué le llamamos te acostumbras, porque para mí te acostumbras es que perdiste tus papilas gustativas, o sea, ya no tienes sí las tienes, pero te acostumbras. atrofiadas, las tienes atrofiadas. Pero No, mentira, amamos el picante. es que a mí el habanero, no manches, es como... Tú eres de esos extranjeros que vienen y aman el picante, o sea, sí se Muchísimo. enamoran. Tengo una amiga argentina que le pone más picante que comida. Ya. Y es como, ¿cómo haces? Pero sí. No, hasta en Alemania me pasa, como que, pues sí, pongo un chingo de cosas. ¿Ya antes de venir a México o luego de haber venido a México? No, de después. Después. Sí, no, antes allá no comemos picante tampoco. Mi papá se enchila con curry. Saludos, Ok. papá. Sí, yo en Argentina pensaba que me gustaba el picante porque me gustaba ponerle pimienta a la comida. Ay, no manches, pimienta. ¿Qué tienen de picante ustedes? ¿Salsa macha? Nosotros somos picantes. Ay, sí. Bueno, no mucho más. No, en Argentina no hay una cultura de lo picante. Te repito, yo de verdad pensaba, yo decía, yo como picante, pero porque le ponía pimienta a una salsa. Y luego cuando llegué aquí, eso es como una caricia. Ujú. O sea, no pica. De hecho, aquí hay veces que te dicen, esto no pica, y hay veces que sí te lo dicen para chingarte, para que el extranjero coma algo que pica, pero hay veces que te lo dicen porque realmente para esas personas no pican. Ujú. Yo, por ejemplo, hay veces que pido una torta, un sándwich sería para la gente de Argentina, y le pido sin picante. Sí, no te preocupes, no tiene picante. Y muerdo y tiene las rajitas. Ah, esas. claro, pero eso ni pican, güey, no A mí manches. sí me pica. Pero bueno, luego me comenta Banda también, no, es que yo soy mexicano y no como picante. etcétera, Hay, ¿no? sí, hay. Pero sí lo tienen difícil. Más, me encanta mucho la comida del norte del país. O sea, sobre todo del noroeste. O sea, Ajá. lo que es Sonora, Sinaloa, ¿Cómo? así. ¿Qué comida, por ejemplo? Pues los mariscos. ok. No, sí, a mí el, los mariscos el me gustan aguachile, no manches, mucho. güey. Sí. ¿Probaste Eh, el chile en nogada? Claro, también. ¿Te gusta? Sí, Sí, sí. está bueno. Pero una vez lo comí con granada, está bueno. Sí. ¿No te sí. gusta? Sí, me gusta. Ese no pica igual. Mm. Porque le sacan, creo, las semillas al chile. Ya. O sea, el chile en nogada no me picó. Ay, se compran colchones. No Se sé compran si se escucha colchones. esto, es hermoso. Sí, por cierto, hoy tenemos aquí la ventana abierta porque hace un chingo de calor. Sí. Entonces se Pero es compran hermoso colchones. que salga el se compra colchones. Es como muy característico. ¿Eso no hay allá? No. ¿Nada? O sea, No. nadie que compre fierro viejo.
hay, pero no con algo tan característico como se compran colchones. Ok. O eso de las grabacioncitas, no. Oye, ¿cómo sientes tú el humor de tu país versus el de México? ¿Dónde sientes hay diferencias? ¿Quién se pasa más de lanza? Me parece que hay como también una cosa parecida en cuanto a los juegos de palabras, al doble sentido. ¿Tiene algo como el albur? Sí, no sé si tanto como el albur, porque el albur ya llega a límites insospechados. Ok. O sea, te pueden alburear, pasa mucho que a veces te están albureando y tú no te estás ni dando cuenta que te están albureando, porque es demasiado rebuscado el juego de palabras. Pero sí en Argentina hay mucho doble sentido, eso sí. Después siempre, como todos los países tienen algo que los hace reír más o los hace reír menos. Pero repito, me parece que Latinoamérica tiene algo de... Yo cuando llego en general y hago teatro, hago impro, entonces hay que investigar un poco qué hace reír y qué no. Me tomo algunas funciones como para ver por dónde va. Funciona ser tú, digamos. O sea, como... No sé si funciona tanto tratar de falsear o de hablar distinto. Sí, obviamente palabras. Claro. Pero a mí me ha funcionado mucho ser yo. Por ejemplo, cuando conduzco un show, no neutralizo. Si tengo que hacer una obra de teatro clásica o algo así, donde mi personaje no es argentino, sí neutralizo. Pero si tengo que conducir un show de humor o algo así, prefiero hacerlo desde mí y me ha funcionado bastante. Órale. Entonces, ¿también eres comediante? Sí, hago humor, hago impro, hago redes sociales, también humor con un poco de crítica social, por eso me dio risa cuando me preguntaste por el presidente, porque es un tema que toco bastante. Sí. Me parece que todo tiene que ver con la política y hoy, nos guste o no, la política es la que nos conduce. Entonces me parece que sí está bueno darle cierta importancia. ¿Cómo qué, por ejemplo? Me divierte como criticar la desigualdad, criticar como apoyando la justicia social, criticando cosas como el machismo, como el racismo. Me parece que se ha armado una como corriente de ya no se puede hacer humor con nada, dicen, como están matando al humor. No es que están matando al humor, es que a lo mejor vos no tenés la capacidad de hacer humor con algo que no sea burlarte de una minoría. Yo igual creo que se puede hacer humor con todo, ¿eh? Lo que digo es a veces, si haces humor diciendo judíos tienen que morir, bueno, luego no te quejes si hay una reacción a eso. Claro. Yo creo que hay libertad, no estoy de acuerdo con la cancelación, Sí, por ejemplo, y todas sí. esas cosas. Creo que hay libertad de hacer humor con lo que quieras, porque hay muchos comediantes y sobre todo hombres, lamentablemente, diciendo como, ay, ya no me dejan hacer mi humor, no puedo más decir que ojalá que las mujeres sigan en la cocina para siempre. Bueno, primero no sé cuánto de humor tiene eso, también el humor va cambiando, la coyuntura te va llevando a que el humor cambie, a que cosas que te daban risa hace mucho tiempo Pues, ya no. Sí. Y me parece que es algo que se da natural, que a las sociedades dejen de darle risa a determinadas cosas. Ajá. Me parece que el humor está bueno también que evolucione un poco. Claro. Hay mucha gente que se queda en eso del victimismo, de decir, ya no puedo hacer mis chistes. Puedes. Sí. Pero a ver si se ríen. A ¿no? ver si se ríen. Y hay gente que se ríe, también hay que decirlo. Sí, O sea, sí, hay sí. público que también Claro. se ríe de esas cosas. A mí me divierte más criticar el poder, digamos. Me divierte Sí. más criticar a los opresores, tal vez, Sí. más que a los oprimidos y las oprimidas. Pues hago comedia banal también, que me Claro. divierte mucho. No es que me haga como ay, vengo a iluminar la comedia. No, ni en pedo. O sea, hago humor también muy banal, que me divierte mucho. Los chistes de pedos también me divierten. Y hago teatro también clásico, digamos. Ok. Me gusta el teatro clásico, Shakespeare, Molière, Lorca, Sor Juana Inés de la Cruz, ya que estamos en México. Ahora, único nombre que ubico es Shakespeare. Bueno, no. Es que no soy tan culto. No, yo no sé si soy tan culto, pero como al ser actor y como que me gusta mucho la tragedia griega también. Ajá. Estaba pensando en algún alemán, en algún autor alemán. ¿De teatro? Sí. No, Bertolt Brecht. Claro. ¿Quién? ¿Cómo? Bertolt Brecht. No. ¿A cuál? Bertolt Brecht. Ah, sí. Lo amo. Lo amo. Es de mis autores. No, de verdad. Les juro que esto es cierto. Lo que pasa que, claro, nosotros pronunciamos como el culo. Ajá. Entonces yo... ¿cómo es? Dilo de nuevo. Bertolt Brecht. Nosotros decimos Bertolt Brecht. Ajá. Bertolt Brecht, sí, lo amo. Bertolt Amo Brecht. Brecht. Es uno de mis dos autores favoritos. De hecho, qué loco que no se me vino a la cabeza porque de verdad es uno de mis dos autores favoritos. Madre Coraje, la ópera de los 3 Ajá. centavos o de los 2 centavos, no me acuerdo cómo era. Él tiene algo que me parece súper interesante como porque era muy ideológico también. Él era comunista.
Sí, y Bueno, todo su también, sobre todo, contra los nazis, ¿no? exacto, y todo su teatro tenía como mucha ideología Sí, detrás. sí, sí. Entonces él hacía algo, por ejemplo, que es muy conocido en el ambiente teatral, que es el distanciamiento brechtiano, Ajá. que él, a propósito, en sus obras, trataba como de que el público se distancie, de que no se metiera en la historia tanto como para pensar que está viendo algo real. Ajá. Entonces, por ejemplo, metía una niña de 4 años que la interpretaba un señor gordo con barba y rascándose los huevos, para que la gente pueda entender que está viendo un hecho teatral y eso haga que pueda mantener su pensamiento crítico. Ok. Porque él decía como que si te metías en la historia, Claro, te consume. exacto, te consumías y estabas tan inmerso o inmersa que no podías entender la crítica o no podías Claro. realizar un pensamiento crítico. Ok. Sí, Bertolt Brecht es genial. Ay, sí, muy alemán de su parte. Muy Ok. alemán. Muy alemán. Pero porque sí me ha pasado, por ejemplo, como que ves películas o series donde el protagonista en sí es un villano, pero aún así como simpatizas con él. Bueno, ejemplo, Netflix, a mí me pasó con Narcos Colombia, Ok. con el protagonista que, bueno, él es brasileño, Ajá. pero él actúa el Pablo Escobar. Ok. Y lo hace de una manera muy buena porque tú simpatizas al final con él, aunque es un pinche asesino, ¿no? Pero no manches, o sea, había escenas, porque el güey así fuma mucha hierbita. Ujú. Hasta a veces yo paraba y dije, no, pues me voy a fumar uno Ah, con el él Pablo, buscaba güey. excusas para fumar. O sea, claro, o sea, él buscaba excusas para fumar. O hacía todo lo que veía en las series. Luego paraba y decía, "Ay, voy a traficar un poco de cocaína". No mames. No, claro, mucho. Lo que iba el Brecht, que decía, no, pues no hay que meterse tanto porque la historia te puede consumir y Claro. al final... Y te anulaba tu percepción para criticar. Ok. Tiene obras increíbles, Brecht. Una de mis obras favoritas se llama Un hombre es un hombre, Ok. que no es de las más conocidas de Brecht. Era un soldado que se llamaba Gali Gay. Ok. Era un batallón de soldados, eran 3 o 4 y perdían a uno de sus compañeros. Ok. Un güey del pueblo que se llamaba Gali Gay iba caminando y entonces estos 3 soldados, creo que eran 3, como que lo cooptan a Gali Gay, lo empiezan como a intentar transformar para que reemplace al soldado que habían perdido. Y está buenísimo porque habla mucho de la identidad. Claro. Lo transforman tanto que logran que Gali Gay termine siendo ese soldado. No manches. Entonces, como crítica, y por ejemplo en Argentina que hubo dictadura militar y todo ese tipo de cosas y muchos problemas de secuestros y de desaparecidos y desaparecidas, Ajá. y de luego recuperar tu identidad, muchos hijos Después. e hijas Sí. de gente que fue secuestrada por Claro. la dictadura militar. Ay, de pronto esto se puso muy oscuro, pero es verdad. Secuestraban bebés Ajá. o gente que estaba cautiva, tenía los bebés ahí y luego esos bebés eran expropiados y se lo daban a familias ricas, digamos, o que tenían vínculos con los militares. Y entonces el tema de la identidad en Argentina es un tema muy presente, porque aún hoy las madres y abuelas de Plaza de Mayo, Ok. que se encargan de hacer investigaciones para recuperar familias a hijos e Órale. hijas de desaparecidos y desaparecidas. Entonces todavía hoy hay gente que se está enterando de su verdadera identidad. Y me quedó mucho la obra esta de Brecht de Un hombre es un hombre, porque habla mucho de esto de la identidad. Cómo te pueden también como trastocar tu propia percepción de tu Sí. propia identidad. También existe, no sé cuál era, pero bueno, existen varias obras literarias, seguro, donde no el caso de niño y es introducido a una nueva familia porque es secuestrado a algo y ya se adapta y se vuelve parte de, ¿no? Sí, pasa mucho. En Argentina ha pasado también de gente que se sospecha que puede ser hijo de desaparecidos y desaparecidas y que esa misma persona dice, yo no quiero saber. Mm. Porque, claro, se adaptó tanto Claro. a su entorno y se crió toda su vida Ay, no. ahí, que me imagino que debe ser un choque muy fuerte enterarte de que tal vez la familia que siempre creíste que era tu familia, no solo no lo era, sino que además te apropió de una manera Ya. horrible. Y hoy en día, ¿cómo se habla de eso en Argentina? Muy libre. ¿Sí? Sí. Es algo con lo que convivimos. Ok. El tema de los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas, también con toda la labor que han hecho, repito, las madres y abuelas de Sí. Plaza de Mayo, que son empezaron siendo madres que perdieron a sus hijos Claro. y a sus hijas porque fueron desaparecidos y desaparecidas y probablemente apropiados por otras personas.
y eso se volvió un movimiento muy grande. Después empezaron las abuelas de Plaza de Mayo, que era gente que le habían mujeres a las que le habían secuestrado a sus hijas, Ajá. y esas hijas habían tenido hijos o hijas dentro de su cautiverio, Ok. y entonces las abuelas reclamaban tanto por sus hijas como por sus nietos o nietas que no sabían dónde estaban. ¿Y todo eso sucedió durante la dictadura Durante la militar? dictadura militar, sí, entre el 76 y el 83. Ok. La última dictadura militar, que fue muy fuerte. Y esto se va a poner muy turbio, pero estaban como los vuelos de la muerte también. Sí, de eso sí he leído. Sí, donde arrojaban cuerpos al mar. Sí. Había un concepto muy feo también, o muy turbio, muy siniestro desde la propia junta militar, o el discurso que decían era como, bueno, si están desaparecidos, en realidad no sabemos si están o no están. Ya. No podemos decir que están muertos o muertas. No, solo están desaparecidos. Ah, Como algo muy siniestro, porque realmente están hablando de gente a la que torturaron, claro. a la que privaron de su libertad, a la que sometieron a un montón de cosas horrendas, Ajá. y que probablemente su final fue en una bolsa, arrojados al mar. Ya. Ay, esto es horrible lo que estamos contando. Pero De pronto también- el podcast se convierte en llorar, pero bueno, es la vida, gente. Sí, La vida no, es así. no todo es, ándale, no todo es como picante y jajaja. Sí. Y sobre todo se me hace muy interesante de cómo una sociedad como procesa Sí. esos capítulos oscuros de su propio pasado. Bueno, pues sí, como ya sabes, soy alemán, ¿no? Nosotros, pues creo que ya llevamos 45... 70, casi ya 80 años también en ese proceso, ¿no? Sí, claro. Y todavía hay gente que dice, no, eso nunca pasó. Sí, obvio. Bueno, en Argentina también está el negacionismo, Ajá. de decir que no fue una dictadura o que fue un conflicto entre dos partes. La teoría de los dos demonios se llama, como no, había subversivos, entonces lo que hicieron los militares era necesario. Y es como, Pues necesario, ¿para qué? y sí, en Alemania me imagino que también. ¿Qué pasa? Sí. Obvio. Sí. No, en todas las sociedades, ¿no? En algún momento se tendrán que enfrentar de que, pues, que de todos los crímenes que hicieron para, o sea, la misma población, pero también con las otras. Sí, pues, claro. ¿no? Los gringos, por ejemplo, apenas van comenzando, por lo que veo, ¿no? Obvio. Sí, sí, como uno de los imperios más destructivos de los gringos, y los vemos en las películas como la imagen de la libertad y la paz, y en realidad son como de las cosas más siniestras del mundo. No las personas, No las personas. los gobiernos, Sí. las decisiones militares y todo ese tipo de cosas. Sí. Hay como grandes pergeniadores y colaboradores de muchos conflictos Sí. de Latinoamérica, de Europa, No, sí. bueno, obviamente también de toda la sociedad de Israel, Irak, Irán, toda la parte musulmana, la parte judía, grandes promotores de guerras, por ejemplo. Sí. En Argentina la dictadura fue muy apoyada por... Pues ahí también metieron sí, mano. obvio. Meten Sí. mano en todos lados. Sí. De hecho, Está nos están cabrón. observando en este momento. La pinche CIA Sí, nos está escuchando. sí. Sí, también, o sea, a mí me llama mucho en general la atención, el imperialismo en general, ¿no? Pero da igual de dónde sea, o sea, hay los Estados Unidos, pero hay más imperios, o sea. Obvio. Por ejemplo, ahora en Alemania el pedo es como de, pues claro, nos han, o sea, después de la guerra, obviamente los gringos nos ayudaron, pero no porque, pues por Sí, sí, porque son seres de gran corazón. sino por interés, ¿no? Porque ahí estaba la Unión Soviética. Entonces, llevamos ya casi 70 años, sí, con esa influencia, pues, ¿no? Y ahora cada vez más, pues, pero tienes los rusos al otro lado. También ya en algún momento se tendrán que decidir, ¿no? De que queremos seguir Sí, así. claro. Porque hay un chingo de bases militares de los gringos en Alemania, por ejemplo. Pero es muy difícil, porque pues, ¿qué es mejor, lo uno o lo otro? O te independizas por completo, pero pues te aíslas a la vez. Sí, son temas muy complicados y que también requieren como un montón de conocimiento, pero bueno, somos dos pendejos hablando Sí, de sí. cosas que no conocemos, básicamente, pero nos encanta. Nos encanta porque, Pues bueno, de eso trata internet, güey. no sí, manches. tal cual. 90% de los
influencers. Exacto. Aunque más intelectuales que parezcan. Correcto. Oye, ahora para ya pasar un tema más divertido. Hablemos de la muerte. Ah, no. Para hablar de algo más divertido. Bueno, hablemos de tu relación con la muerte, tu vínculo con la muerte. ¿Cómo ves el tema de ligar en México versus en Argentina? Yo soy medio pelotudo, como decimos en Argentina, medio pendejo, para ligar, digamos, porque o sea, es como que no me divierte tanto el concepto de ligar. O sea, como me da hueva, me da paja, sería en Argentina. Es como hacer un montón de cosas para lograr que algo suceda con esta chica. Yo soy más como más distendido, como que me tengo que divertir. No sé si estoy con la cabeza pensando en, esta noche quiero coger con esa persona, entonces tengo que hacer todo para... Me parece como más divertido lo natural. Que de pronto estés en un lugar y una mirada o lo que sea y acercarte y reír y que la situación esté buena y que lleve a lo mejor pegarse una gran cogida, pero no porque lo estuviste, viste, como maquinando y pensando a ver qué puedo hacer para que esta chica le guste. Es como que me da un poco de hueva. Que fluya, pues. Que fluya, sí, que fluya. Por ejemplo, el concepto de conquistar no me gusta, Ya. porque siento que conquistar me suena como que es un pedazo de tierra, que hay que clavarle la bandera, conquistarla, ¿entendés? Como que raro. No sé si tengo estrategias para ligar. Después, lo que hablábamos, a lo mejor sí, la sociedad argentina es un poco más abierta en ese sentido. Pero también depende en qué ámbitos te muevas. Claro. Sí. No, aquí en Ciudad de México hay también de todo. Hay de todo, sí, hay de todo. Sí, depende del lugar. En Playa del Carmen, por ejemplo, que viví, también es como se predispone bastante la gente a ligar, porque hay mucha gente que está de vacaciones, que está como en ese plan. Claro. O sea, en Playa del Carmen sales y si quieres coger, vas a coger. Okay. ¿Y tú como argentino sientes que tienen, o sea, los argentinos dices que tienen pega acá en México? Sí, a huevo les dicen algo de eso. Ay, tu acento o algo así. Sí, seguramente sí, te puede han ser, dicho, puede ser. ¿no? Sí, sí, aparte somos los mejores en todo, obviamente. No, puede ser que el acento argentino en otros lugares guste. ¿Cuál sería el acento que más les llama la atención a los argentinos? A mí me gusta, no sé si a los argentinos, a mí hay dos acentos que me encantan. En el español. Joder, tío, hostia. Coño, joder, vamos. Otro que me encanta y que me parece uno de los acentos más sensuales del mundo, el colombiano. El colombiano me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más? Oiga, parce. Sí, ese no me sale tan bien, pero una mujer con acento colombiano, hermoso. Ok. Sí, sí, es un acento que es y muy... ahora, imagínate una verita de Alemania con acento alemán. Claro, sí. No sé si elijo ese acento. No, es como tiene como mucha fuerza, pero sí, no, me gustan más los acentos más suaves, tal vez. Mi intercambio de universidad, ya hace un chingo de tiempo teníamos un brasileiro. Ok. Hablando en español. Sí. Y ese hijo de chingada era el que Claro. más ligaba. Ah, mira. Porque decía, tiene un corazón muy grande. Claro. Y te juro, una vez sacó esa, güey. Y la morra ni siquiera se lo pudo tomar mal eso. Porque, güey, digo, ay, no, qué lindo hablas. Claro, porque aparte es incomprobable. Te dicen, tengo un corazón muy grande. ¿Y qué haces? ¿Lo vas a medir? No. O sea, ya, lo tienes que creer. Como que dice, bueno, ok. Vamos a comer. Raro. Pero bueno, si a él le funcionaba. Sí, tenía muchísimo pegue. Y con todas, ¿eh? O sea, las españolas, las alemanas, las mexicanas. ¿Qué onda con la rivalidad entre Argentina y Brasil? ¿Es solo en el fútbol? Sí, en el fútbol. Sí, sí, hay como muchas rivalidades que son como muy folclóricas del fútbol también. Ya. Porque yo me acuerdo cuando nosotros ganamos en la final contra ustedes, 2014, ustedes tenían una canción que siempre cantaban. Brasil, decime qué se siente, sí. Pero es rivalidad futbolera. Sí, los argentinos vamos mucho a Brasil, eso no se percibe en la calle, digamos. Sí, en hinchadas de fútbol sí hay como mucha rivalidad, es como el clásico sudamericano, Argentina, Brasil. Pero creo que es algo que se circunscribe solamente al fútbol. O tal vez solo quería usar la palabra circunscribe en una oración. Eso es una excelente palabra. Me encanta. Tenía ganas. Hoy me levanté a la mañana y dije, quiero decir circunscribe hoy. Y encontré el momento justo para meterla. ¿Qué es circunscribe? Qué bueno, porque cuando te preguntan definir una palabra que vos usás naturalmente... Bueno, circunscribe es como, claro, encierra solamente
a lo futbolero. Ok, O sea, no circunscribe porque incluye dentro de un círculo solamente a los futboleros. Incluye en un concepto. Exacto, conceptualiza, incluye. Excelente. Muy bien. ¿Clases de idioma? Aquí. Oye, tus amigos, familiares, ¿qué te dijeron cuando dijiste me voy a México? Mis amigos y mis padres murieron todos. No, no es cierto. Horrible. Horrible. De pronto la conversación se ponía, pero turbia, turbia. No, sí, mis padres siempre estuvieron acostumbrados desde el principio. Yo soy de Santa Fe, como te dije, y yo ya, por ejemplo, a los 18, 19, ya me fui a Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Entonces mis padres estaban muy acostumbrados a que yo me vaya todo el tiempo. A donde sea. Después en un momento me fui de viaje, estuve como medio año por Colombia, Perú. Ya de por sí vivía lejos de mi casa porque Buenos Aires es relativamente lejos de Santa Fe. Yo creo que ya lo asumieron. Ya mi madre, sobre todo, le cuesta más. A mi padre también, pero mi padre es como más... no lo demuestra tanto. ¿Te han visitado acá? Sí, muchísimas veces. Sí, han venido muchos. Han venido a Ciudad de México, han ido a Playa del Carmen. Hemos pasado muchos años nuevos. Es una fiesta que nos gusta mucho. Sí. En Cancún, por ejemplo, en hoteles y eso que nos gusta. Sí, han venido mucho a visitarme. Y mis amigos, lo mismo. Es como que no... Siempre se acostumbraron a que yo me esté yendo todo el tiempo. Me pasa que vuelvo a Argentina y es como si nunca me hubiese ido. Y no soy tan de tener contacto, viste que hay mucha gente como que hace mucha videollamada, mucho chat, No soy tan del contacto virtual. Lo manejo bien, tampoco soy una persona que extrañe tanto, no tengo tanta... ¿Cómo se dice? Aprensión. Gracias. ¿Aprensión es como apego? Apego, también. Bien. Sí, no tengo tanto apego. O sea, me puedo ir, me doy cuenta que extraño cuando regreso. O sea, cuando estoy de nuevo en Argentina, digo como, uy, sí, súper extrañaba esto. ¿Y qué es lo que más extrañas de México en Argentina? Yo soy muy de extrañar, lo mismo que me pasa de Argentina para México. Soy muy de extrañar personas. Más que situaciones, que lugares. Que me encariño mucho con personas. Yo acá en México he tenido la suerte de hacerme de muchos amigos y muchas amigas, de gente que me ha hecho sentir muy querido. No entiendo por qué, porque soy un ser despreciable, pero la verdad que he hecho como grupos sociales muy, muy lindos. Entonces creo que lo que más extraño en todo caso es eso. Lo mismo me pasaba cuando me fui a Playa del Carmen, que extrañaba como a mi gente de acá de Ciudad de México. Claro. Y ahora extraño a algún que otro amigo o amiga de Playa del Carmen, que igual como tú dices, como Playa del Carmen es más efímero, tal vez no tienes tantos amigos y amigas. Pero sí, soy más de extrañar personas que lugares. O cosas. Sí. Porque a mí me pasa cuando llego a Alemania, no, obviamente. O sea, lo que a mí me encanta de Ciudad de México, pero yo soy de un pueblo, pues. Entonces mi sueño siempre fue, en algún momento quiero vivir en una ciudad grande. Y esta es grande. No manches. Lo que está cabrón cuando sobrevuelas Ciudad de México, ¿no? Y ves como todo alrededor. Yo digo, no manches, o sea, yo ahora también digo, o sea, si en algún momento nos regresamos a Alemania, ¿dónde voy a vivir, güey? ¿De dónde eras en Alemania? ¿Cómo se llama el pueblo? O sea, la ciudad es Ciudad. Bielefeld. Y bueno, yo crecí en la periferia, pero básicamente es un pueblo donde hay bosque. Ok. Solo hay bosque, hay pero caballos. Lindo, está bueno. Es lindo, es el bosque de Teutoburgo donde hubo la batalla entre los romanos y los germánicos. Ok. Cuando más o menos 2.000 germánicos hicieron una emboscada a aproximadamente 15.000 romanos. Y como iban en legiones, ¿no? Y era una cola, así fila, grande, de docenas de miles de soldados. Y lo que hicieron, como en el comienzo, empezaron a atacar. Entonces los de atrás ni se enteraron. Claro. Y así como una serpiente le iban clac, cortando y ya acabaron con todos. Eso pasó en el bosque. Mira, aprendes historia aquí también viendo este podcast, ¿eh? Tú dijiste 2 pendejos, pero ahí te ha cortado la es que cabeza de la serpiente. El concepto de ese podcast también es mezclar un poco de pendejez con un poquito de cultura. Sí. ¿No? Muy bien, me gusta. Sí, y historia también. De ahí soy, pero pues no hay mucho, ¿sabes? O sea, si volvieras a Alemania, ¿no volverías a vivir a tu pueblo? Es difícil, o sea, me necesitaría, no sé, volverme, no sé, como muy zen, ¿no? Muy monje zen. Claro, para tolerar tanta paz. Porque, pues aquí vas al museo, ¿no?
A mí me gusta también, bueno, ahí también voy al fútbol, eso sí, ahí también puedo ir a la cancha con mis compas. Aquí voy a los Pumas. Pero no sé, vamos a las micheladas. Ok, vámonos. Claro, ¿no? sí, aquí hay mucha Vamos a no sé, a un pueblo dentro de la Ciudad de México Sí, que un todavía pueblito mágico nunca cerca. sí, Sí, ¿sabes? Vamos al Iztaccíhuatl. Vamos, no sé qué, lo que quieras. sí. Lo que quieras. Y allí, no. O sea, para comenzar siempre necesitas coche, ¿sabes? Y sí, está bonito, pero aquí hay más acción. Hay acción, hay acción. En Ciudad de México hay acción, es verdad. En Buenos Aires también, me Sí, imagino. Buenos Aires para mí, eso sí, debo decirlo, para mí es la ciudad más divertida del mundo. ¿Por? Me encanta. ¿Por qué? Parece que tiene una noche hermosa, siempre tienes algo que hacer. Si quieres salir un lunes a las 2 de la mañana, sales un lunes a las 2 de la mañana y algo vas a encontrar. Y después hay un tango en Argentina que se llama Balada para un loco, que dice, al principio tiene como una intro, que dice, las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. Y es cierto, hay algo como que no se puede definir, que está buenísimo. O sea, es como que yo salgo a pasear en Buenos Aires. Y mira que yo no soy de Buenos Aires, soy de Santa Fe. Pero Buenos Aires tiene algo, una energía, una idiosincrasia, un algo que no se puede explicar con palabras, que la hace hermosa, súper interesante. Y está al lado del mar, ¿no? ¿O no? No, ¿No? no. ¿Cuánto falta para el mar? Y el mar tienes que irte unas 6, 7 horas, te vas ¿Ah, a Mar neta? del... Sí, te vas a Mar del Plata. Creo que son 6, 7 horas, a lo mejor Órale. estoy delirando y es menos, a lo mejor son unas 4, pero te tienes que ir a Mar del Plata, a Pinamar, a Cariló, no sé, hay un montón de lugares. Después está el otro mar que es el más frío, que puede ser Puerto Madryn, que ese es un mar como más frío, se ven ballenas y todo. Pero no, Buenos Aires no está cerca del mar, está cerca del río, el río de la Plata. El famoso Río de la Plata. Sí, es verdad. Y sí, está cerca como la otra ciudad, ¿cómo se llama? Pero el otro país, ¿no? De Uruguay, de Montevideo. Sí, ¿no? Claro, O sea, está del otro enfrente- lado, ¿no? Sí, está enfrente de Montevideo, que yo increíblemente... ¿Y lo puedes ver? Sí, lo puedes ver, creo. Creo que sí. Creo que donde te tomas el buquebús, que es Ajá. el barco que te lleva hasta Uruguay, creo que se puede ver Montevideo. No estoy seguro. Pero increíblemente nunca fui a Uruguay. Estaba enfrente, nunca fui. Y aparte Uruguay es el mejor país del mundo. Pero no era Argentina el mejor país del mundo, dijiste. Argentina decimos que lo somos, pero Uruguay es otro mundo. O sea, están como más avanzadas, no sé. ¿Neta? Sí. O sea, esa es la pinta que tienen. Yo siento que Uruguay está todo bien en Uruguay. Como que, Todo bien en Sí, Uruguay. como que parece que es el mejor país. No sé por qué, pero igual a mí me gusta mucho Colombia también. Al final le gustaban todos. Quería quedar bien con todos los países. Pero Colombia me encanta. Ya. México es mi segunda casa. Ah. Al final todo le gustaba. Pero te ves aquí en el futuro. Nunca me veo en el futuro. ¿No? O sea, no. Como que siento que no me caso con ningún lugar. No digo quiero pasar el resto de mi vida aquí o allá. No. De hecho, creo que en algún momento voy a volver a vivir en Argentina. Órale. Pero tampoco sé si definitivo. O sea, tengo ganas de ir a España también en algún momento. A España está padrísimo. Tengo ganas. ¿Nunca has ido? Sí, conozco. Oye, un estereotipo sobre los argentinos que no es cierto. Y que bailamos tango todo el tiempo. No bailamos ninguna. Yo te aseguro que el 97% de los argentinos no bailó tango en su vida. Es difícil, dicen, ¿no? Sí, pero además no es algo. Es como pensar que todos los mexicanos son mariachis. O sea, no pasa. Una vez me acuerdo que muy gracioso porque estaba grabando en la calle. Esto es real. Estaba grabando un video justo diciendo: basta de decir que en México hay mariachis por todos lados. Y O sea, pasaron- pasaron unos mariachis por atrás. bueno. Si lo planeas, no sale. Ajá. Pero sí, por ejemplo, esto del tango, sí, obvio que nos caracteriza mucho, pero siento que el tango está más pensado para gente, o sea, para extranjeros y extranjeras. Como Ya. un espectáculo para extranjeros y extranjeras. Ok. Como cuando vas a España y te vas a ver la danza típica española. Ajá. Cuando digo la danza típica española, pues no me acuerdo cómo se llama. El de los Sí, castañuelas. sí, del El sur. flamenco, gracias. Flamenco. Big Brother que está acá me encanta porque tira todo. Flamenco, sí. Creo que el tango, obviamente que
es súper característico de Buenos Aires. Fue una música que influyó mucho en la cultura. De hecho, del tango salió hasta un léxico que se llama el lunfardo, que es una forma de hablar muy característica que se originó en ese momento del tango. Pero no es una música con la cual convivamos todo el tiempo. A veces se piensa como Argentina, tango. Y sí, por supuesto que nos caracteriza, pero te repito, yo te aseguro que el 95% de los argentinos y las argentinas no bailamos un tango en nuestra vida. Ajá. Sí, es como en Alemania, no sé si has visto alguna vez en Instagram esos videos de donde se ponen como pantalones de cuero, Ajá. así, cortos. Sadomasoquismo. Algo así, Ok. no son de cuero Pantalones de negro. cuero, una manzana en la boca, un látigo, se ponen en 4 y ¡tra! Eso es la gavia Sí, alemana. sí, claro. No, me refiero a los de los bárbaros. Ah, sí. Son como marroncito, más o menos Sí. como el color de tu pantalón. Ujú. Pero de cuero y hacen como tac, tac. Sí, tac, sí, lo vi. tac. Eso también. Y eso, o claro. sea. Siempre me preguntan, oye, ¿y qué tal la fiesta de cerveza? O sea, el Oktoberfest. Nunca en mi vida he ido. Nunca fuiste un Oktoberfest. Sí. Claro. Bueno, aquí sí, en México, sí, el año pasado. Bueno, la cerveza sí de afuera se percibe como algo muy característico de Alemania. No, pues sí es. O sea, Y sí. la verdad somos muy cheleros, eso sí también. Pero, pues sí, como esa fiesta solo está en Múnich. Ok. Luego hay otra en Stuttgart que es parecida, que es el Vasen. Y se ponen hasta la madre. Claro. Con 8 grados de cerveza, 7 8 grados. Y vámonos. Y solo puedes Me gusta. comprarle al litro. Claro, obvio. No vas a andar comprando una latita. No. Carnal, ¿cómo te ponen a encontrar en redes sociales? @Alejo Bertín Cardoso. Mi nombre y mi apellido, no me maté. @Alejo Bertín Cardoso, sobre todo en Instagram y en TikTok. Sí, es muy chistoso lo que haces. Hago humor con un en poco de Instagram. crítica social. Si sos muy de derecha no te va a gustar. Pero bueno, si tenés un poquito de conciencia social y justicia Es que ya no se social. puede guiar de nada. Ya no me dejan hacer humor con nada. ¡Ay, que están matando al humor! ¡Ah! Basta, chicos, basta. De todos modos, dejo abajo el Instagram en la descripción. Para ver el episodio con Cherry, un dominicano en México, da clic acá. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Bye. A huevo. A huevo.